Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que de maravilla y con ganas de chismear un poquito. Hoy nos adentramos en un tema que sinceramente me ha tenido en vilo y estoy segura de que a ustedes también les ha generado curiosidad, el misterio que rodea a Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí amigos, hoy vamos a desentrañar los entresijos de lo que parecía ser una no relación, o al menos, una relación tensa post-ruptura. Vamos a hablar de por qué aparentemente Kerem Bürsin, el mismísimo galán turco que nos robó el corazón en Love is in the Air, evitaba a Hande Erçel, su CEO protagonista y exnovia. Y como el título promete, vamos a desvelar el por qué no tenía idea. O al menos, esa es la impresión que nos ha querido dar. Preparaos para un análisis profundo, lleno de especulaciones, teorías y por supuesto, todo el jugo que podemos sacar de este jugoso drama. Así que agarren sus palomitas y vamos a sumergirnos en el chismecito. Antes de continuar, y como siempre les digo, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos, activen la campanita también. Darle me gusta, comentar, compartir, todo eso me ayuda muchísimo y me motiva a seguir creando contenido que sé que les encanta. Vamos, que no cuesta nada y me dan un gran empujón. Ahora sí, ¿de qué va todo esto? Como muchos de ustedes saben, la química entre Kerem Bürsin y Hande Erçel en Love is in the Air era electrizante. Sus personajes, Serkan Bolat y Eda Yildiz, nos conquistaron con su amor, sus conflictos y sus apasionadas escenas. Y como era de esperarse, los rumores sobre una posible relación en la vida real no tardaron en aparecer. Y ¡voila! Los rumores resultaron ser ciertos. Kerem y Hande confirmaron su relación, y durante un tiempo fueron la pareja perfecta. Redes sociales inundadas de fotos románticas, viajes espectaculares, declaraciones de amor que nos hacían suspirar. Parecía un cuento de hadas moderno. Eran la pareja favorita de muchos, la envidia de otros y el ejemplo de lo que el amor de novela puede llegar a ser. Pero como en toda historia, la felicidad no es eterna. Y el final de esta relación, lamentablemente, llegó. Tras un tiempo juntos, la pareja anunció su separación, dejando a sus fans con el corazón roto. Y aquí es donde la cosa se pone verdaderamente interesante y donde el drama comenzó a florecer. Después de la ruptura, comenzaron a circular rumores de que algo no estaba del todo bien. Comenzaron a aparecer vídeos y fotos donde se veía a Kerem Bürsin, supuestamente, evitando a Hande en eventos, entrevistas y otros lugares públicos. Se filtraron imágenes que alimentaron la especulación, desde cruces de miradas incómodas hasta momentos en los que parecían ignorarse por completo. La prensa ávida de contenido se hizo eco de estas imágenes, creando una narrativa que parecía confirmar la tensión entre ambos. La pregunta que todos nos hacíamos, y que aún resuena en la mente de muchos, era ¿por qué? ¿Qué había pasado? ¿Qué motivó a Kerem a, supuestamente, evitar a Hande? ¿Hubo una pelea monumental? ¿Algún conflicto que no pudimos ver en pantalla? ¿O simplemente las cosas no terminaron de la mejor manera, como suele pasar en la vida real? Aquí es donde entramos en el terreno de las especulaciones. Y como siempre es importante ser honestos y reconocer que no podemos saber la verdad absoluta. Lo que tenemos son rumores, interpretaciones, y por supuesto, las declaraciones de las partes involucradas, o más bien, la falta de ellas. Una de las teorías más populares que circuló en su momento, y que aún sigue resonando, es la de que la separación fue muy dolorosa. La idea era que Kerem, al igual que cualquier persona que ha experimentado una ruptura significativa, simplemente no quería revivir esos sentimientos. Imaginemos la situación, dos personas que han compartido una relación pública, que han trabajado juntos en la misma industria, y que deben coincidir en eventos, entrevistas y otros espacios. El tener que lidiar con el recuerdo de esa relación, con la presencia constante de la otra persona, y con la presión de la opinión pública, podría ser extremadamente difícil. Puede ser completamente comprensible que Kerem quisiera evitar esa situación, por su propio bienestar emocional y para evitar la incomodidad de tener que interactuar con Hande en un contexto que quizás aún le resultaba sensible. La ruptura, como todas, pudo haber sido difícil, y es posible que necesitara tiempo para sanar lejos de las miradas indiscretas. Otra teoría un poco más oscura y que siempre genera morbo, apuntaba a que la separación no fue tan amistosa como se pretendía. Se rumoreaba que hubo conflictos, desacuerdos y que la relación terminó en malos términos. Esto explicaría de manera contundente por qué Kerem querría mantener la distancia.
Si la ruptura se produjo por disputas, por diferencias irreconciliables o por problemas de incompatibilidad, la evitación sería una estrategia lógica para evitar confrontaciones, discusiones o situaciones incómodas. Esta teoría alimentó los rumores sobre el supuesto malestar entre ellos, generando aún más especulación. Pero, ¿qué hay de la declaración del título? ¿Por qué no tenía idea? Aquí es donde la cosa se pone realmente intrigante y donde la estrategia de Kerem, si de estrategia se trata, se vuelve aún más enigmática. En varias entrevistas y declaraciones, Kerem Bürsin ha mantenido una postura bastante ambigua sobre el tema. En lugar de confirmar o negar rotundamente los rumores, o de ofrecer una explicación clara y concisa, ha preferido ser vago, evasivo y, en ocasiones, hasta misterioso. En una entrevista, por ejemplo, cuando se le preguntó directamente sobre el tema de evitar a Hande, su respuesta fue algo así como, «No sé de qué me hablas». O en otra ocasión, simplemente respondió con una sonrisa y un, sin comentarios, que dejaba más interrogantes que certezas. Estas respuestas, lejos de aclarar la situación, solo alimentaron aún más los rumores y la especulación. ¿Por qué Kerem Bürsin eligió esta postura? ¿Estaba tratando de proteger su privacidad? ¿O simplemente no quería dar más leña al fuego, evitando avivar el drama y la controversia? La respuesta, como muchas veces en estos casos, es difícil de saber. Lo que sí es cierto es que su silencio, o sus respuestas evasivas, han generado muchas dudas y teorías. Una de las teorías que surgieron fue que Kerem, como actor de renombre, quería proteger la privacidad de ambas partes. La idea era que al dar explicaciones públicas, solo empeoraría la situación, se alimentaría el morbo y se prolongaría el interés mediático en un tema que ya había terminado. Mantener la discreción en este caso podría interpretarse como un acto de respeto hacia Hande y hacia su propia vida personal. Es una postura respetable, pero también es cierto que el silencio, en algunas ocasiones, puede ser malinterpretado y dar lugar a suposiciones que pueden ser perjudiciales. Otra teoría más orientada al ámbito profesional es que Kerem y Hande tenían contratos con diferentes empresas y marcas. Después de la separación, estas empresas podrían haberles pedido que evitaran cualquier contacto público para no afectar la imagen de sus productos o servicios. En el mundo de la publicidad y el marketing, la imagen de los embajadores es fundamental. Si una relación termina en malos términos, la asociación con una persona podría generar controversia y afectar la percepción de la marca. Es una posibilidad, aunque no está confirmada y por lo general, se trata de acuerdos privados entre las partes involucradas y las empresas. También es importante destacar que en el mundo de la farándula, a menudo se exageran las situaciones, y se crean historias a partir de pequeños detalles. La sobreinterpretación de gestos, miradas y silencios es moneda corriente. Puede que Kerem simplemente no haya querido darle importancia a los rumores, y que no haya tenido ninguna intención de evitar a Hande. Es posible que en algunos eventos no se hayan cruzado, o que hayan preferido mantener la distancia por respeto mutuo y no por un conflicto abierto. Ahora, vamos a analizar un poco el contexto y la actitud de Hande Erçel frente a toda esta situación. ¿Cómo se comportó la actriz ante esta oleada de rumores y especulaciones? Hande, por su parte, ha mantenido una postura similar a la de Kerem, discreta, reservada y sin entrar en detalles. En sus entrevistas ha preferido hablar de sus proyectos profesionales, de su trabajo y de sus metas, evitando cualquier mención a su relación pasada. En general, Hande ha mostrado una actitud más madura y profesional. Ha evitado cualquier tipo de drama público y ha preferido centrarse en su trabajo y en su vida personal. Esta postura, sin duda, le ha ganado el respeto del público y ha contribuido a que los rumores sobre la separación se mantengan a un nivel moderado. Su enfoque en su carrera y en su bienestar personal ha sido una estrategia efectiva para evitar alimentar la controversia. Es importante recordar que las relaciones, y más las relaciones entre celebridades, son intrincadas y complejas. Hay muchos factores que influyen en ellas, y es difícil saber qué pasa realmente detrás de las cámaras. La presión mediática, las agendas apretadas, los conflictos de intereses, las expectativas de los fans, la necesidad de mantener una imagen pública, todo eso puede afectar una relación. En el caso de Kerem y Hande parece que la relación llegó a su fin. Y como en toda separación, cada persona reacciona de manera diferente. Algunos prefieren el silencio, otros buscan el drama, otros simplemente siguen adelante con sus vidas, y otros, como parece ser el caso de Kerem, adoptan una postura ambivalente.
Lo que sí podemos decir es que ambos, Kerem y Hande, han demostrado ser profesionales en sus trabajos. A pesar de los rumores y las especulaciones, han seguido adelante con sus carreras, han participado en nuevos proyectos y han tenido éxito en ellos. Han sabido mantener su profesionalismo, evitando que los asuntos personales interfieran con su trabajo. Ahora, volviendo al título de nuestro vídeo, Kerem Bürsin evitó a Hande Erçel revela porque no tenía idea. ¿Realmente no tenía idea? ¿O simplemente no quería hablar sobre el tema? La verdad, creo que es una combinación de ambas cosas. Por un lado, es posible que Kerem, como actor, no quisiera alimentar el morbo y que prefiriera mantener la privacidad. Por otro lado, es probable que la situación fuera más compleja de lo que se mostraba públicamente. Y por lo tanto, no tenía una respuesta sencilla y definitiva que dar. Es muy probable que la realidad sea mucho más matizada de lo que los medios nos han querido mostrar. Así que, en resumen, la respuesta a por qué Kerem Bürsin evitó a Hande Erçel es, probablemente una combinación de factores. Por el deseo de proteger su privacidad, por la necesidad de sanar, por la presión mediática, por las agendas profesionales y, quizás, por algún conflicto no resuelto, o por la simple incomodidad de coincidir públicamente. Pero lo importante es que ambos, Kerem y Hande, han seguido adelante con sus vidas y sus carreras, y han demostrado ser profesionales y resilientes. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, y que hayan disfrutado de este análisis, y de todas las especulaciones sobre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Como siempre, es importante recordar que lo que vemos en los medios es solo una parte de la historia, y que la verdad, muchas veces, es mucho más compleja de lo que parece. Así que quiero agradecerles muchísimo por ver el vídeo. Espero que les haya parecido interesante y les haya dado algo en que pensar. Y por favor, déjenme sus comentarios abajo. ¿Qué opinan ustedes sobre este tema? ¿Creen que Kerem y Hande se evitaron realmente? ¿O simplemente fue una exageración de los medios? ¿Tienen alguna teoría? Me encantaría leer sus opiniones. Y por último, no olviden darle me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Nos vemos en el próximo. ¡Chao!